Vamos a seguir hablando de seguridad. Mañana es la Junta Provincial de Seguridad, donde por lo menos los representantes de cada uno de los poderes del Estado van a estar ahí. Va a estar la Corte, van a estar los fiscales, van a estar legisladores, obviamente el Ejecutivo. Y vamos a charlar no solamente de esto, sino de la situación que venimos pasando en la provincia de Santa Fe con Jorge Fernández, que es el secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad. Jorge, gracias por venir. De nada, Juani. Gusto Gracias a tenerte. ustedes por invitarme. Gusto tenerte. Bueno, mañana es la Junta. Sí. ¿Qué expectativas hay, por lo menos de parte del Ejecutivo? Bueno, la misma que hemos tenido en las reuniones anteriores de la Junta, vernos un poco las caras entre los distintos actores que son parte del sistema de seguridad pública y son responsables del funcionamiento del sistema de seguridad pública. Y también entrando en una dinámica más de fin de año, de interacción, de ver un poco los números, la situación en la provincia de Santa Fe. No solo en la provincia de Santa Fe, sino también en las dos ciudades más importantes de la provincia, donde se concentra fundamentalmente la violencia en la provincia, que son la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, los departamentos Rosario y la capital. Allí es donde tenemos las mayores problemáticas ligadas fundamentalmente a la violencia, más allá de lo que pasa en el resto de la provincia, que es importante, y de los delitos predatorios que atraviesan todo el territorio provincial. Seguramente la discusión va a pasar por lo que está pasando valga la redundancia, en Rosario y en Santa Fe. ¿Hubo dos juntas ya? Sí, esta es la tercera convocatoria. ¿Sirven, digamos, son reuniones que más allá de, obviamente, de verse las caras, de entender que están todos los actores que pueden hacer algo en una misma mesa, termina sirviendo, digamos, a la postre? O sea, ¿hay un documento? ¿Ustedes vieron una preocupación de los otros poderes del Estado después de las primeras reuniones o no? Las juntas no son la única instancia en la cual nosotros interactuamos, los distintos actores del sistema de seguridad pública. En realidad, por ejemplo, con la Fiscalía interactuamos casi todos los días y tenemos algunas instancias de trabajo conjunto, también con los gobiernos locales, que en este caso no están presentes, y desde ya con el Poder Judicial. Después, la interacción que tiene el Ejecutivo con el Legislativo pasa habitualmente más por las instancias de control que ejerce el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, rendiciones de cuentas, convocatorias a dar explicaciones, etcétera. Y la otra interacción habitual es cuando el Ejecutivo envía o enviamos proyectos de ley o algún tipo de iniciativas. Esta es una instancia específica donde planteamos, discutimos. Debería ser una instancia para proponer soluciones, pero bueno, a veces aparecen soluciones novedosas o por lo menos iniciativas más o menos novedosas. A veces las discutimos en el marco de estas juntas, pero bueno, es la tercera junta, tampoco son estas las instancias habituales en donde de alguna manera se cocinan las políticas públicas en materia de seguridad. Pero después se sigue una agenda de laburo, digamos, posterior a la reunión con el resto de los poderes, más allá que obviamente con el MPA, con los fiscales, tiene una relación más directa, fluida más y fluida, casi cotidiana. A veces no tanto con los legisladores, con algunos sectores sí, con otros no tanto. Pero se sigue una agenda de trabajo conjunto, otra vez el Ejecutivo a lo suyo, los legisladores a lo suyo. Mirá, no es que no ha habido desde las últimas juntas digamos, un conjunto de actividades que todos los actores que vamos a estar mañana estén participando. Estamos participando, como te decía, algunos actores todo el tiempo. Tal vez los que tienen más responsabilidades en esta materia, en este momento específico, que es el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación, y obviamente el Poder Judicial, pero bueno, fundamentalmente el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en ese sentido no hay una línea de trabajo permanente ni mesas de trabajo permanente entre todos esos actores que van a estar presentes mañana. No está la Corte Suprema sentada todas las semanas en una mesa de motos. No están los legisladores sentados en la mesa de motos donde trabajamos la problemática del robo con motovehículos o del robo de motovehículos. No están sentados en las mesas donde se trabajan o se siguen adelante investigaciones. Vos comentabas anteriormente las cuestiones que tienen que ver, la cuestión narcocriminal, no están sentados allí. Entonces, de alguna manera, estas cuestiones, estas problemáticas y los números en torno a estas problemáticas las discutimos mañana, como las vamos a discutir mañana, como las discutimos en las anteriores juntas, pero también es para ver un poco entre todos la foto y también la película de lo que está pasando con la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, pero no son instancias de trabajo permanente. ¿Cuál es la foto que tienen hoy desde el Ejecutivo del Ministerio? ¿Qué ven, digamos, en el mapa del delito, más allá de, obviamente, los problemas arrastrados que viene teniendo la provincia en los últimos 10 años?
Bueno, yo diría que los mayores problemas que tiene la provincia de Santa Fe hoy, por supuesto que tiene que ver con la inseguridad, pero fundamentalmente tiene que ver con la violencia. Y cuando hablo de violencia, no me refiero a cualquier violencia, sino a la violencia, nosotros denominamos esto violencia altamente lesiva. Claro, el uso de armas sobre todo. Sí, fundamentalmente dos indicadores, homicidios y heridos de armas de fuego. Nosotros tenemos esa violencia concentrada, de alguna manera, en el sur de la provincia, menos en el departamento de la capital. El departamento de la capital el año pasado cerró fue el año con menor cantidad de homicidios, desde que se cuentan bien los homicidios, que es el año 2014, que tenemos datos que podemos triangular, en el Observatorio de Seguridad Pública triangulamos datos entre el Ministerio Público de la Acusación, datos policiales y datos del Ministerio de Salud, por lo tanto tenemos datos sobre homicidios de alta calidad desde el 2014 y heridos de armas de fuego también de los últimos 2 años o 3 años. Rosario es otra la situación, vos lo estuviste relatando hace un ratito respecto a las situaciones de la narcocriminalidad. Entonces, lo que tenemos es una foto de una violencia que está bastante presente en Rosario, ligada a ese contexto, el contexto de organizaciones criminales, y en Santa Fe una violencia cuantitativamente menor y cualitativamente diferente, porque la violencia, esto es los homicidios y también los heridos de arma de fuego, están mucho más ligados a los conflictos interpersonales. Ahora, cuando uno abre un poquito, hace zoom sobre esa problemática, podríamos decir que no es estrictamente Rosario o Santa Fe, ¿sí?, sino que es determinados barrios o determinados territorios de Rosario, determinados territorios de Santa Fe. Por ejemplo, un dato importante que se repite en 2020, 2021, 2022 con algunas pequeñas variaciones, pero el 47% de esa violencia altamente lesiva en la ciudad de Rosario está concentrada en el 13% del territorio de Rosario. O sea, tenemos altos niveles de concentración de la violencia en espacios territoriales pequeños. En Santa Fe incluso te diría que es más. El 55% de la violencia altamente lesiva, homicidios, heridos, armas de fuego, está concentrado en el 12,3% de la ciudad de Santa Fe. ¿Geográficamente hablando? Geográficamente hablando, sí. Está concentrado en algunos barrios. Y, o casualidad, son aquellos barrios en los cuales, si uno superpone determinados mapas, son los barrios que tienen mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica. Claro, menos infraestructura, mayores índices ¿sí? Donde, si vos superponés la violencia con las necesidades básicas insatisfechas, aparecen en los mismos territorios. Ahora, sí, entiendo. En su momento el gobierno del Frente Progresista tuvo una muy buena iniciativa que era el Plan Abre, que en algunos barrios fue notorio. Y hoy otra vez en agenda está Coronel Dorrego para la ciudad de Santa Fe, digamos, donde mataron a un chico ahora, donde vienen ya los vecinos reportando distintos enfrentamientos a los tiros a toda hora. Hay un video circulando también de la policía llegando a detener a una persona que había robado una moto y la familia sacando a los policías de los tiros, un delirio. La intervención que se hizo en su momento en Coronel Dorrego fue muy notoria. No sé si vos recordás lo que era el barrio antes y lo que fue posteriormente. Ahora, sin embargo, la violencia hoy ha aflorado, por lo menos en ese barrio, de una manera muy contundente. ¿Qué pasa con esos barrios donde el Estado de alguna manera llegó, digamos, pudo llevar infraestructura, pudo llevar distintos ministerios, planes interdisciplinarios, y que igualmente se ve una violencia creciente? Es que no necesariamente las intervenciones, o sea, el mejoramiento de la infraestructura deriva en una disminución de la violencia, ¿sí? Porque no hay que olvidar que hay organizaciones criminales que operan en determinados territorios y que operan independientemente de las condiciones socioeconómicas. Pueden potenciarse por las condiciones socioeconómicas o infraestructurales, pero no necesariamente son dependientes de ellas. Entonces, a veces el mejoramiento de un barrio, en un sentido bastante general y bastante integral, puede mejorar efectivamente la infraestructura del barrio y los servicios a los cuales acceden sus vecinos, pero si no va acompañado de una estrategia de persecución penal, la violencia no necesariamente se va a reducir. Nosotros lo que planteamos y creemos, o por lo menos yo creo seguro, que una de las mejores soluciones son las intervenciones multiagenciales, que implican primero una estrategia de persecución penal, una estrategia de policiamiento y después una intervención por parte del Estado, una intervención municipal, una intervención provincial, una intervención nacional con las distintas agencias que el Estado tiene. Porque en definitiva
una vez que se ingresa y, digamos, se barre con ciertas organizaciones que están pudriendo el barrio, hay que hacer algo con los pibes y con las pibas que estuvieron trabajando para esa organización criminal. Porque, hablando de la foto que vos me preguntabas, la violencia, yo te hablaba de la concentración territorial de la violencia, pero si lo pensamos desde el punto de vista de los grupos etarios, la violencia está concentrada en los sectores más jóvenes de la población. Las víctimas de homicidio de son jóvenes, menores de 30 años en su mayoría, en Santa Fe, en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Entonces, y son varones jóvenes de barrios carenciados. Ahí es donde hay que poner la lupa y tener estrategias inteligentes, pero aparte hay que quedarse. ¿Sí? El problema que vos planteas de Coronel Dorrego no es que solamente hay que intervenir, hay que quedarse. ¿Sí? Porque, y la pandemia ahí mostró algunas cosas. Ya veníamos de varios años de crisis económica y muchos de los lazos que unían o que integraban, aunque sea mínimamente a esos pibes, que eran muy débiles, explotaron en pedazos. ¿Sí? Se hicieron pedazos o explotaron cuando llegó la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque los pibes, lo que los contenía, la escuela, los clubes, el deporte, que los contenía mínimamente, pero los contenía, bueno, empezaron a carecer de esos vínculos. Y estamos empezando a ver algunas consecuencias de lo que la crisis económica que heredamos más la pandemia genera. Hay que trabajar ahí. Y esto no es una fórmula mágica, no hay que trabajar hoy, mañana y pasado, hay que trabajar 20 años ahí. ¿Sí? Esto es una opinión personal. Sin duda, no, la comparto. Vos estás desde el principio de la gestión de Perotti. Entraste con Said. Entré con Said. Sobreviviste 3 ministros, digamos, en tu cargo, ¿no? Difícil. Sí. Difícil, ¿no? Bueno, no lo había pensado, sí, sobreviví 3 ministros. Yo recuerdo el principio de la gestión de Said, donde el ministerio, digamos, tenía una impronta de, bueno, acá hay que hacer cambios de fondo, paquete de leyes que mandó la legislatura, toda la discusión que hubo, que después quedaron en la nada, en la propia legislatura. Sí. Después llegó Laña, ahora Rimoldi, más allá de los cambios de ministros. La oposición siempre le achacó al gobierno de Perotti no tener plan. Si uno escucha a los funcionarios hoy, sobre todo legisladores de la oposición, dicen Perotti no tiene plan de seguridad. Llegó con el lema paz y orden, que fue, digamos, levantar la vara, pero no hay plan. ¿Hay plan? ¿No hay plan? ¿Cómo no se diseña un plan? Bueno, tampoco es que un plan, no estamos hablando de economía, ¿sí? que es mucho más complejo. Seguro que el sistema de seguridad pública es complejo, pero aquí hay algunas cuestiones que fueron planteadas al comienzo de la gestión, ¿sí? Y vos lo dijiste, cuando nosotros llegamos a la gestión enviamos un paquete de leyes al Parlamento, a la legislatura, perdón, que claramente diseñaban un plan, o por lo menos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta tenía un diagnóstico previo, no llegamos y planteamos un conjunto de reformas desde la nada. Ese diagnóstico tenía que ver con un conjunto de precariedades que el sistema de seguridad pública tiene todavía hoy en Santa Fe. Entre ellas que, por ejemplo, la policía, la matriz institucional de la policía es de hace 60 años. ¿Sí? Y nosotros estamos en el siglo XXI. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, una policía para el siglo XXI, un modelo policial para el siglo XXI. Nosotros planteamos ahí una policía organizada de otra manera, mucho más moderna. Bueno, eso no fue discutido en la legislatura. No digo que no fue aprobado, no fue ni siquiera discutido. Hubiese sido interesante que se discuta porque además era un paquete de leyes que ni siquiera era un plan inmediato, que le servía simplemente para encarar un plan de 4 años para la gestión de un gobernador, de un gobierno, sino que sentaba bases por lo menos discutibles desde todos los sectores políticos, pensando en una provincia y en una estructura para el futuro, ¿no? Pero ahí está una de las cuestiones centrales, la discusión pública al respecto. Digamos, no tuvimos la oportunidad de hacer una discusión pública en torno al sistema de seguridad pública que involucre a distintos actores, y no estamos hablando solo de actores políticos, ¿sí? También actores judiciales, sí, misma policía. Yo creo que la policía tiene que ser parte de la discusión. No puede ser la única institución que plantee las soluciones para el déficit del sistema de seguridad pública, ¿sí? Pero no tiene que estar excluida de la discusión.
pero también hay muchos actores dentro de la sociedad que tienen que participar de una discusión sobre el sistema de seguridad pública. La misma ciudadanía, ¿sí? Hay la academia, ¿sí? Hay gente que ha dedicado su vida a investigar, a publicar y tienen que participar de la discusión. Me refiero en general a las universidades o a los ámbitos científicos. Hay muchos actores que pueden participar de una discusión, pero bueno, no tuvimos la oportunidad. Tal vez porque apareció la pandemia y las preocupaciones fueron de la legislatura y de los otros actores fueron otras. Bueno, eso habrá que verlo. Pero en tal caso no hubo una discusión. No tenemos una ley de seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Pero hay plan, digamos, ese. Sí, o sea, hay plan. Hay un Claro plan. que Digamos, sí, el plan por lo menos a corto plazo, que es lo que les toca a ustedes, digamos. ¿No? Sí, acá el plan Sí. lo hemos planteado siempre, ¿sí? Mejorar las cosas que existen, hay que mejorarlas. Bueno, mejorar muchísimo la prevención, mejorar muchísimo la investigación. En Rosario es fundamental el mejoramiento de la investigación criminal. Sin un buen sistema de investigación criminal es imposible atacar el problema de la narcocriminalidad en Rosario, que no es solamente una cuestión provincial, porque ahí se necesita la instancia federal, porque se trata fundamentalmente de delitos federales. Mejorar mucho la prevención, porque una cosa son estos delitos ligados a la narcocriminalidad y otra es el delito de todos los días, los delitos predatorios, que en general generan mucho malestar en la ciudadanía. Sí, ¿Sí? Nosotros acá en Santa Fe, porque yo he estado siempre mucho más encima de Santa Fe que de Rosario, más allá de mi tarea de secretario de Política y Gestión de la Información y el laburo de producción de información criminal, y en Santa Fe hemos pensado algunas estrategias de prevención, algunas no han resultado y otras han resultado, como por ejemplo esto de darle facultades de retención de motovehículos a la policía, que ha tenido un impacto bastante importante en un tipo de delito que la ciudadanía reclamaba que se haga algo, que era el de motochorros o los delitos predatorios cometidos con motovehículos. Pero bueno, el problema es tan grande que estas soluciones son soluciones siempre parciales, ¿sí? Las soluciones integrales o mágicas no existen. Si existirían, si las pudiésemos comprar o pudiésemos apretar un botón, lo hubiésemos apretado, ¿sí? Por lo tanto, implican tiempo, compromiso y probablemente muchos gobiernos que pasen, que vengan y que sostengan las cosas que funcionan bien y reformen las cosas que funcionan mal. Pero necesitamos un gran pacto político para eso. La última, Jorge, gracias por venir. Un placer. ¿El gobierno nacional está, no está? Prometieron en su momento el envío de fondos. Bueno, se le cuestionó a Perotti qué había pasado con esos 300 millones que había mandado el gobierno nacional. Sí. Después el tema de las fuerzas federales, que sí, que están, que no están, que llegan, que no llegan. Digo, ¿hay una postura del gobierno nacional de hacerse cargo de un problema que es nacional también, vinculado sobre todo al narcotráfico? Yo no tengo una respuesta para eso desde mi lugar, ¿sí? Entiendo que en Rosario hay sé que hay una presencia de las fuerzas federales importante. Claro, perdón, disculpame que te interrumpa, sí. Pero es una fórmula viejísima. Digamos. Llegan los gendarmes copan un barrio, el barrio se tranquiliza, se levantan los gendarmes, todo vuelve a la normalidad. Digamos. Es el típico parche que lo viene implementando desde el Frente Progresista en su momento, con Bernie, con los operativos en Rosario. Sí. Digamos, ¿da resultado eso? No, claramente no está dando los resultados que todos esperamos, pero por ahí no es digamos, las fuerzas federales complementan el trabajo de las fuerzas provinciales, pero, y de nuevo a título personal, yo no creo que la solución pase por 300 federales más, 300 federales menos, yo creo que las fuerzas federales deben complementar a las fuerzas provinciales. Lo que sí estoy seguro es que el Estado Nacional tiene una responsabilidad grande en el problema de la narcocriminalidad y de la investigación, ¿sí?, de la narcocriminalidad, porque es un delito federal. Y cuando me refiero al Estado federal, me refiero no solo a las fuerzas de seguridad federales, sino también a la justicia federal, que ahí tiene una responsabilidad muy importante. Seguramente le faltan cosas, le falta infraestructura, faltan jueces, faltan fiscales, sí, sin lugar a dudas, pero faltan cosas en todos lados en este país. Entonces, ahí hay que trabajar muy fuerte en conjunto y repito, durante mucho tiempo, acá no va a haber soluciones mágicas, no va a haber soluciones de un día para otro y mucho menos en investigación criminal, ¿sí? Pero sí hay que trabajar en forma complementaria entre el Estado federal
y el Estado provincial. El Estado provincial, nosotros estamos poniendo todo lo que tenemos ahí. El Estado federal debe poner todo lo que pueda en un problema que no es ya solo provincial o solo local a nivel rosarino, es un problema nacional. Claro, ¿Sí? claro. Porque la tasa de homicidios y el problema criminal que hay en Rosario ya tiene alcance nacional. Gracias por venir. Gracias a ustedes.